¿Cómo están? Les saludamos. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados inició la discusión de un proyecto de ley que faculta la instalación de detectores de metales en los pórticos de acceso de los establecimientos educacionales. Vamos a conversar acerca de este tema con el diputado Cristian Araya y la diputada Maite Orsini. Antes, como es habitual, revisaremos todos los antecedentes en la siguiente nota. Implementar pórticos detectores de metales para prevenir situaciones de violencia en los establecimientos educacionales es el objetivo del proyecto que inició su debate en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. La moción permite que colegios y liceos puedan disponer de estos medios tecnológicos para prevenir el ingreso de armas u otros elementos prohibidos. La idea es resguardar la integridad de estudiantes, docentes y otros miembros de la comunidad educativa. El uso de estos detectores deberá estar sujeto a protocolos internos, con apego al derecho de la honra y la vida privada de las personas. La iniciativa, avisada previamente por la Comisión de Seguridad Ciudadana, generó debate debido a la estigmatización que podría hacerse de los establecimientos educacionales que cuenten con estos pórticos. Lo propio respecto de la necesidad de contar con este tipo de medidas, considerando el foco preventivo que para muchos parlamentarios debiera primar, cuando se trata de políticas orientadas a niños, niñas y adolescentes. Y teníamos ahí los principales antecedentes de este proyecto. Vamos de inmediato con la conversación, el diálogo con el diputado Cristian Araya, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación, muy contento por estar acá. Diputado, conversemos acerca de este proyecto porque está en la línea de las iniciativas que se enmarcan en esta, ya no sé si llamarlo agenda de seguridad ciudadana, porque eso quizás quedó un poquito en el pasado, pero sigue siendo parte de las demandas ciudadanas en orden a dotar de mayor seguridad con esta sensación que hoy existe. Sí, mira, esto en primer lugar responde a una cuestión que parece absurda o contraria al sentido común, que es quien toma medidas para poder fortalecer la seguridad, en este caso en particular de los niños que están en un colegio, se vea perseguido por la institucionalidad. O sea, un director de un colegio, un alcalde que actúa como sostenedor, adopta la medida de implementar pórticos para detectar metales, para impedir que ingresen armas de fuego o cuchillos a los colegios, es sancionado, es perseguido. Hoy, lamentablemente, en muchos colegios la violencia es la que manda, la que impera, no solo con los overoles blancos, en los colegios emblemáticos especialmente, sino también en muchos colegios que ven como niños llegan con armas de fuego, con cuchillos, etcétera, poniendo en grave riesgo tanto la vida como la integridad de sus compañeros. Y es algo en la cual no podemos permanecer como espectadores, sino debemos dar las herramientas para que esto no ocurra. Sin embargo, lamentablemente, quienes han tomado algunas medidas han sido perseguidos. Y por eso surge este proyecto de ley. En ese sentido, diputado, esta persecución de la que usted habla o estos reparos que se han hecho a quienes han tomado esas medidas, ¿no responden quizá a que una decisión de estas características se ve como demasiado exagerada, demasiado extrema, el hecho de tener que colocar, por ejemplo, detectores de metales de una u otra forma estigmatizando a ciertos establecimientos educacionales, o no hay que verlo de esa manera? O sea, yo me pregunto si evitar que un menor sea apuñalado o baleado es una medida exagerada. Yo creo que todo lo contrario. Todas aquellas medidas que vayan en la línea de evitar hechos violentos, hechos de sangre, debiese ser bien acogida. Este proyecto en particular recoge la sensibilidad de que se haga partícipe también la comunidad educativa, y es una medida que ojalá no debiésemos implementar, pero lamentablemente debe estar dentro del abanico de alternativas, porque un muerto o un menor que queda con alguna lesión, algunas de ellas pueden ser incluso de carácter permanente, no puede ocurrir por desidia, dejación o estos traumas ideológicos de algunos, sino que debemos ser prácticos. Si hoy ingresa un arma de fuego en un colegio es un riesgo inmenso para los profesores, pero también para los estudiantes. Y por tanto, tomar todas las medidas que estén disponibles es algo que debiese ser, o al menos concitar, un apoyo transversal. Lamentablemente no es así. En ese sentido, ¿a qué atribuye justamente que no sea, digamos, unánime el respaldo de una iniciativa de estas características, por ejemplo? Mira, aquí te voy a decir algo
que me ha tocado ver al menos en estos 3 años y medio en el Congreso, que es que hay un sector que permanentemente encuentra un pero para implementar medidas como esta, que resguardan a los estudiantes y a los profesores, un pero para subir las penas, un pero para dotar de más facultades a las policías, un pero para aprobar la ley Nadie Reta Mal, un pero para aprobar la ley contra usurpaciones. O sea, y con todas sus letras, la izquierda, especialmente el Frente Amplio y el Partido Comunista, han sido opositores permanentes de la agenda de seguridad, votando incluso en contra de proyectos de ley de este mismo gobierno, y han hecho lo imposible siempre, y te lo digo con toda responsabilidad, siempre en poder respaldar aquellas iniciativas que tienen algún impacto. Y no fue la excepción, y este proyecto obviamente encontraron un montón de excusas, de que esto podía generar ciertas estigmatizaciones, etc. Pero con una mano en el corazón, ¿qué padre va a estar disponible a que un hijo pueda ser víctima de una bala o de un cuchillo por no implementar este tipo de cosas? Cuando uno entra incluso a este edificio, al Congreso Nacional, pasa por el detector de metales, todas las personas, y nadie se siente ofendida, estigmatizada, pasa a llegar. Lo hacemos todos, incluidos los diputados y los senadores. No pasa nada. Cuando uno ingresa a un edificio, a otro edificio público, lo mismo. Cuando uno va a subirse a un avión, lo mismo. ¿Por qué esa seguridad que nosotros tenemos no la pueden tener los niños? Eso es algo que no entiendo. Sí, y esas reglas del juego, diputado Cristina Araya, hay que sociabilizarlas más, porque se lo planteo de la siguiente forma. Usted dio el ejemplo acá del Congreso, de otras reparticiones donde se sabe que para hacer ingreso hay que pasar por estos pórticos. Pero, por ejemplo, en un establecimiento educacional, cuando se instala esto, quizá eso puede atentar contra la matrícula del año siguiente, contra padres que quieran, por ejemplo, matricular a un hijo, pero al ver que hay instalado un pórtico van a decir, no, aquí no, porque este colegio es inseguro, o los estudiantes que aquí están no son buenos estudiantes y por algo han colocado este pórtico. No es contraproducente el hecho, no segrega más. O al revés, van a tener claridad de que en ese colegio no van a poder entrar armas de fuego, ni cuchillos, cortaplumas, ni nada. Al menos yo como el día de mañana cuando sea padre, o sea, voy a apostar a que mis hijos estén seguros en el colegio y que se adopten todas las medidas necesarias. Cámaras de seguridad, guardias, y si es necesario implementar detectores metales, no tendría ningún problema, ninguna restricción, porque antes está la vida y la integridad de los hijos. Entonces, creo que esta lógica entre culposa, prejuiciosa o media traumada de poder implementar medidas de seguridad útiles, creo que ya es cosa del pasado. Yo creo que nos corren los tiempos para poder estar trabados en este tipo de cosas. Hoy es un problema real, hay menores que están siendo lesionados de forma grave por armas de fuego o armas cortopunzantes y tenemos que tomar medidas. Se ha planteado también que medidas de estas características son más efectistas que efectivas y que la solución debiera estar en el ámbito de la educación y la prevención. ¿No es así tampoco? Ya, pero es que volvemos siempre al discurso vacío de la prevención. Ya, lo cierto es que si hay un menor que tiene un arma de fuego en su casa, normalmente son armas ilegales, normalmente es porque algunos de los padres tienen algún vínculo con el narco, con el crimen organizado, con la delincuencia común, y que la tiene y la lleva al colegio. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a partir con este discurso vacío de la prevención, de la educación? ¿O vamos a evitar que esa arma entre a la sala de clase? O sea, está bien, es importante fortalecer el rol de la autoridad, la prevención, el buen cuidado a su menor. Pero lo que no puede pasar, y esa es una línea roja, es que por esto ese menor pueda entrar con un arma de fuego y matar a un compañero de curso. O sea, es una cuestión que me cuesta entender que cierto sector solo ponga el foco en, comillas, una educación, cuando hay menores que efectivamente, por malos padres, por un montón de razones, pueden acceder a armas de fuego, incluso un cuchillo en la casa, un cuchillo carnicero que está en cualquier casa, y que lo lleva al colegio para amedrentar o amenazar a un compañero de curso, a un profesor. Es algo inaceptable. Y insisto, debiésemos priorizar la vida y la integridad de los menores, como también de los profesores, que no tienen por qué exponer su vida cuando van a trabajar. O sea, no lo hacemos nosotros los diputados ni senadores en el Congreso, y por eso hay pórticos detectores de metales, como también guardias de seguridad, etc. ¿Por qué un menor, un niño de 8, 9, 10, 12 años no puede tener esa seguridad?
¿La solución entonces está en avanzar en ambos carriles paralelamente? Sí, lógico. O sea, evidentemente Porque esto es una medida... tampoco se puede ir solamente por el tema de la seguridad y dejar el ámbito de la educación y la prevención de lado. Nosotros hemos señalado desde el primer momento que la primera prioridad para recuperar la educación, especialmente la educación pública en Chile, es recuperar el orden. Yo soy exalumno de un liceo emblemático, el Liceo Las Tarrias. Me tocó vivir el 2006 la Revolución Pingüina, estar 3 meses sin clase, y puedo constatar de forma muy clara cómo se fue perdiendo la disciplina. Antes llegaba la rectora, a quien tengo bastante aprecio, falleció lamentablemente, María Virginia Barca, y era una autoridad, y todos se ordenaban. Y los inspectores en la entrada, tú tenías que llegar con la corbata bien puesta, camisa adentro, bien afeitado, pelo ordenado. De lo contrario, no podías pasar o te iban a sancionar. Esa autoridad, ese respeto, permitía que los profesores pudieran hacer clases, de que no hubiesen peleas, etc. Ahora, cuando reina el desorden, cuando nadie respeta a nadie y se siente con la facultad de insultar a un profesor, agredir a un compañero y quedas en total impunidad, y que cualquier medida de seguridad, de orden, de control es mal vista por un cierto sector o se respalda a aquellos que cometen violencia, eso le hace un daño general a los estudiantes. Yo creo que aquí hay que recuperar el orden, la disciplina, el respeto a la autoridad y adoptar, ojalá que sea transitorio, ciertas medidas como esta para evitar exponer a los menores a un balazo o al ser víctima de un arma cortopunzante. Perfecto. Diputado Cristian Araya, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación. El diálogo, los temas de contingencia, lo que revisa la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados semana a semana, lo vemos aquí en Puntos de Vista. Nosotros seguimos conversando respecto a este tema. Y es momento de seguir revisando este tema. Nos acompaña ahora la diputada Maite Orsini. Diputada, gracias por estar con nosotros aquí en Puntos de Vista. No, encantada. Diputada, conversemos acerca de esta situación porque, quizá uno no quisiera llegar a un punto como este, que es el colocar detectores de metales en los establecimientos educacionales. Pero se ha hablado de que es una realidad y algunos plantean de que es una necesidad. Y es por ello que se está discutiendo este proyecto hoy en el Congreso. Sí. Mira, yo fui de los pocos votos disidentes en la Comisión de Seguridad y quisiera expresarte mis motivos. Yo, en mi opinión, este proyecto no solamente es ineficaz a la hora de perseguir la violencia en los recintos educacionales, sino que además, en mi opinión, es tremendamente dañino para la formación de los niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, se instala una desconfianza per se respecto de los niños que estamos formando, educando. Ingresar a un establecimiento educacional a través de un pórtico de metales no es un acto neutro, es un acto, como te decía, de desconfianza. Perdón, ¿genera inseguridad en sí mismo? ¿Cómo? ¿Genera inseguridad en sí mismo? Por ejemplo, un estudiante que ingresa y que tiene que pasar por un detector de metales, ¿puede llegar a sentir que está pasando por ahí porque le puede ocurrir algo? También se puede ver desde ese punto de vista, pero lo que yo me refería es que como Estado estamos respondiendo frente a una realidad que es la violencia en las escuelas a través de partir desde la desconfianza. Sabemos que existe violencia en las escuelas, pero la verdad es que las estadísticas dicen que el porcentaje de alumnos que efectúan conductas violentas es muy menor. Entonces estamos generalizando una situación que es una excepción y estamos normalizando algo que es una realidad que representa un número pequeño de los casos a lo largo de nuestro país. Y en tercer lugar, me parece que es una medida ineficaz porque no resuelve el problema de fondo. Traslada la violencia desde los recintos educacionales hacia las calles, porque los jóvenes que quieren incurrir en una riña, en un acto de violencia, no lo van a dejar de hacer porque hay un pórtico de metales en su establecimiento educacional. Van a trasladar el conflicto a la calle y van a liberar de responsabilidad a los establecimientos educacionales sobre la violencia que ocurre en los colegios y en las escuelas. Y desaparece, de esa forma el factor eventual de contención que podría haber dentro del establecimiento. Exacto. Porque hay adultos, hay personal responsable, profesores. Exacto. Entonces, al trasladarlo a la calle, desliga de responsabilidad al establecimiento educacional y además, como tú bien dices,
no se les presta en las calles el apoyo, el soporte y la contención que sí se pueden prestar dentro de los establecimientos educacionales. Y en tercer lugar, me parece que es una medida tremendamente compleja porque los docentes y las personas que trabajan en los establecimientos educacionales no tienen formación para tratar con un arma. ¿Qué pasa si un joven llega con un arma de fuego? ¿Quién hace la cadena de custodia? ¿Quién sabe cómo manipular esa arma? ¿Quién se preocupa de que nadie manipule esa arma que puede venir con huellas de un delito anterior? Entonces, no existen las herramientas reales para poder implementar esta medida en los establecimientos educacionales. Es más efectista que efectiva, entonces. Exactamente. Esa es mi opinión. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque algunos plantean de que la sola prevención en sí misma no es suficiente, que hay que tomar acciones y que una acción de estas características va en la línea correcta. ¿Cómo se ponen en la balanza la necesidad de tomar acciones con la prevención, que obviamente sí es necesaria? Sí, yo creo que el problema es mucho más profundo y lo que corresponde es tomar medidas educativas, preventivas, de apoyo, de contención, de reinserción, de rehabilitación. Y quienes dicen que no basta con eso, la medida que se propone es una medida preventiva, no es una medida sancionatoria. Es para prevenir que los jóvenes vayan con armas a los establecimientos educacionales, pero no puede ser que los jóvenes lleguen a su colegio, a su liceo y entren como si estuvieran entrando a un recinto penal. Estamos hablando de niños en desarrollo, en formación, cómo eso les va a afectar en su formación individual. Y en ese sentido, diputada Maite Orsini, ¿cómo se combate también la estigmatización, que fue parte de lo que usted planteó en un principio? Porque que un establecimiento educacional tenga este pórtico ya de por sí afecta la imagen del mismo, hace que, por ejemplo, los apoderados, los padres, tengan recelo matricular a su hijo en ese establecimiento porque tiene el pórtico. ¿Hay allí o se podría producir un aislamiento mayor todavía de esa comunidad escolar? ¿Segregar negativamente? Sí, exactamente. Ese fue un punto que hicimos en la Comisión de Seguridad, porque este proyecto no obliga a todos los establecimientos a tener pórtico, les permite. Entonces, hay establecimientos educacionales que pueden poner los pórticos y otros a cuadras en la misma comuna, otro establecimiento decidir no poner los pórticos. Lo que, como tú bien dices, estigmatiza a los jóvenes de ciertas comunidades educativas como espacios de mayor conflictividad, de mayor violencia, y eso, por supuesto, que estigmatiza a los jóvenes también. Y se pone la carga en el sostenedor, de una u otra forma. Es el que podríamos decir que se le hace responsable de colocar o de dejar de hacerlo, por llamarlo de alguna manera, si es que se produjese un hecho de violencia, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo se avanza en esa línea? O sea, ¿cómo podemos buscar un equilibrio, quizás? Te insisto, yo creo que hay que tener protocolos estrictos para prevenir la violencia dentro de los establecimientos educacionales, sanciones ejemplificadoras a quienes cometan actos de violencia en contra de otros compañeros, contención a las víctimas, contención también a los jóvenes que cometen conductas violentas, porque muchas veces esos jóvenes aprenden aquello en sus casas y la violencia que ocurre en sus barrios, en sus casas, la trasladan, obviamente, a los lugares y los espacios que ellos habitan. Entonces también hay que detenerse un poco en qué le pasa a ese niño que está siendo violento, por qué está siendo violento, cuáles son las razones detrás de su comportamiento. Y no necesariamente simplemente castigar y expulsar o estigmatizar al joven, sino que también hay que preocuparse de lo que hacen las escuelas, educar a los jóvenes. Y, diputada, ¿se le puede dar una vuelta a este proyecto, quizás buscarle perfeccionamiento o no sé, guiarlo quizá por otro cauce, en otro momento, porque estamos hablando de un momento legislativo que es complejo, estamos a prácticamente 2 meses de una elección y obviamente estos temas se contaminan cuando estamos hablando de temas de seguridad ciudadana a puertas de una elección presidencial. ¿Se podría quizá frenar un poco esta tramitación y volver a darle una vuelta, volver a discutirlo después de la elección para buscar otra alternativa? ¿O usted cree derechamente que esto ya está contaminado políticamente y que no hay forma de darlo vuelta, por llamarlo alguna?
No, la verdad es que yo veo bien improbable que se rechace esta medida, porque ya vimos en la Comisión de Seguridad que contaba con un respaldo importante de la mayoría de las bancadas de este Congreso. Sin embargo, yo voy a defender qué es lo que creo, que es que no es una medida efectista, que no soluciona el problema de fondo, que traslada la violencia desde las escuelas hacia los barrios. Y bueno, el proyecto está en primer trámite constitucional y es una moción parlamentaria, entonces está en primer trámite constitucional y reglamentario. Si es que se indica en la sala, podría volver a la comisión. Y ahí tendríamos que volver a discutirlo y después de nuevo despachar la sala. Entonces yo creo que todavía le queda un tiempo de discusión en el que podríamos profundizar más en las problemáticas que tiene este proyecto, pero para ser honesta, veo bien improbable que mi postura sea la mayoritaria. Diputada Maite Orsini, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en esta edición de Puntos de Vista. El diálogo, la conversación, los temas de actualidad los revisamos semana a semana aquí en Puntos de Vista. Siga en compañía de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión y todas nuestras múltiples plataformas. Nos reencontramos en una próxima oportunidad.